Filemón. No hay ninguna duda sobre la autenticidad de la carta de Filemón. Se relaciona con Colosenses y Efesios, porque Pablo se encuentra preso. Filemón 1, 9 y siguientes, y capítulo 13, 23, y Colosenses capítulo 4, versículos 3 al 10, y Efesios capítulo 3, 1, y capítulo 4, versículo 1, y capítulo 6, versículo 20. Porque los nombres de sus compañeros, Filemón capítulo 12, 23, 24, aparecen también en Colosenses 4, 10, 14. Según esto, Colosenses y Efesios datarán de los años 61 o 63, pero estudios recientes impiden dar estos datos de valor decisivo y hacen pensar que el cautiverio de Pablo en Éfeso durante los años 52-54 sería el contexto más apropiado, particularmente si tenemos en cuenta la proximidad entre Efesios y Colosas, que es la supuesta residencia de Filemón. En Filemón versículo 22 y Colosenses capítulo 4 y 9. Esta breve carta anuncia a un cristiano de Colosas, convertido por Pablo. Versículo 19. El regreso de su esclavo fugitivo, Onésimo, ganado también para Cristo por el apóstol. El versículo 10. Esta esquema autográfica en el versículo 19 arroja mucha luz sobre la delicadeza del corazón de Pablo y la solución del problema de la esclavitud en Romanos capítulo 6, versículo 15. Aún cuando mantenga sus mutuas relaciones sociales de antaño, el dueño del esclavo de cristianos ya no debe de vivir sino como dos hermanos al servicio del mismo Señor. En el versículo 16, versículo y ver Colosenses capítulo 3, 22 y capítulo 4 y versículo 1. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Estas cartas dirigidas a dos de los más fieles discípulos de Pablo en Hechos 16, 14, 2 y Colosenses 2 y 13 ofrecen directrices para la organización y el régimen de las comunidades cristianas que les ha confiado. Por esta razón se les llama pastorales. Desde el siglo XVIII, estas cartas presentan divergencias notables en las obras de Pablo. Difieren considerablemente en el vocabulario. Muchas palabras de uso frecuente en las anteriores epístolas no aparecen en esta, y en ese cambio otras, y en gran proporción, que no figuran en las primeras. El estilo ya no es apasionado ni entusiasta, sino frío y burocrático. El modo de abordar los problemas han cambiado. Pablo se limita a condenar las faltas doctrinales en lugar de oponerse a ellas, con argumentos persuasivos. Finalmente, es difícil situar estas cartas en el de acuerdo de la vida de Pablo. Tal como los Hechos nos lo describe, se le comprende. Así que cuestione la autenticidad de las pastorales. Frecuentemente se explican estas diferencias invocando la edad avanzada de Pablo, que habría dejado más libertad a un secretario, quizás Lucas, en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11, y la deficiente información sobre los detalles de la vida de Pablo después de su liberación de la prisión romana. Pero muchos críticos rechazan estos argumentos por demasiado subjetivos y sostienen que las pastorales son obras de un discípulo de Pablo de fines del siglo I, escritas con el objetivo de resolver problemas de una iglesia bastante diferente. Esta hipótesis no es en absoluto imposible, pero no hay ningún testimonio que indique la existencia, ya que las cartas pseudo-epigráficas y que tuvieron alguna aceptación en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 y Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 demuestran que los primeros cristianos veían la necesidad de distinguir los escritos auténticos de los falsos. Unos pocos críticos defienden una posición intermedia entre estos dos extremos.
Según ellos, un cristiano discípulo de Pablo habría heredado las 3 cartas personales conservadas por Timoteo y Tito. Hasta su muerte, las completó añadiendo lo que creía que Pablo habría respondido a los nuevos problemas de la iglesia. Las pastorales no serían, pues, el apóstol, pero contendrían fragmentos auténticos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 18, y capítulo 4, del versículo 9 al 15, y Tito, capítulo 3, versículo 12 al 14. Las dudas sobre la extensión y el número de los fragmentos restan el valor de la hipótesis, carente de pruebas en apoyo de tal práctica editorial. En aquella época, la insuficiencia de estas hipótesis se hace pensar en un error metodológico cuando se toma las pastorales como un conjunto unificado, por lo cual ciertas observaciones válidas por una carta se las aplica a las demás, creando confusión. Por el contrario, el estudio detallado de cada una de las cartas demuestra una proximidad mayor entre la primera de Timoteo y Tito que entre cualquiera de estas, y segunda de Timoteo. Si se estudia esta última aisladamente, no existe ninguna objeción convincente que impida admitir que haya sido escrita por Pablo. Al tener como destinatario a una persona, difiere que las cartas dirigidas a las iglesias, como las cartas de Ignacio a la iglesia de Esmirna, difiere a la carta de Policarpo, obispo de la misma iglesia. Si admitimos que 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, no alude a una muerte próxima en 2 de Timoteo, se enmarca naturalmente en el final del cautiverio de Pablo en Roma, en Hechos 28, capítulo y versículo 16 y siguientes, mientras esperaba su liberación. Y si admitimos la autenticidad de 2 de Timoteo, el carácter heterogéneo de 1 de Timoteo y Tito resulta más evidente dentro del corpus paulino. De modo particular, la visión del ministerio que en ella se desarrolla contrasta vivamente con la dinámica misionera propia de Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 8, y Filipenses, capítulo 2, del versículo 14 al 16. Lo que domina aquí es la preocupación por una conducta ciudadana, respetuosa, sumisa, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, y capítulo 6, versículo 2, Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2. Las cualidades requeridas más los ministerios son las propias de cualquier burócrata. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13, y Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Se ha producido pues una clara evolución en las iglesias paulinas de una iglesia entusiasta, inflamada por el Espíritu. Se ha pasado de una comunidad organizada. El jefe del cristianismo ha dejado su puesto a una dirección institucional, pero no hay todavía trazas del tipo episcopado monárquico atestiguado por Ignacio de Antioquía. La autoridad en la iglesia es colegiada, y los episcopos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5, tienen la misma función que los presbíteros. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, cada presbítero debe tener las cualidades de un episcopo. En Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9, no conviene pues señalar 1 de Timoteo y Tito una fecha demasiado tardía dentro del siglo I.